Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al encuentro de los ecosistemas de innovación digital Colombia 4.0 edición 2024. Regresamos a este espacio de EdTech con la conferencia Transformación Empresarial impulsada por personas y potenciada con inteligencia artificial, a cargo de Harold Combita, CEO de Vivetori. Un aplauso para él. Historias de transformación. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Muy buenas tardes. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes un poquito de lo que hemos hecho este último año, sobre todo con este hype, ¿no? Este auge de la inteligencia artificial y cómo luego hemos comenzado a impactar desde Vivetori en la innovación, en la transformación de muchas empresas a través de la inteligencia artificial como herramienta. Casualmente, algo muy curioso que ha sucedido en empresas que he trabajado este último año, independientemente del sector, ¿no? Sea el sector retail, sea sector de fertilizantes, educación, por supuesto, todas han llegado con una pregunta. El acercamiento es, ¿qué puedo hacer con inteligencia artificial? Y yo creo que también muchos de los que están acá es como para responderse a esa duda, ¿no? ¿Qué hacemos con inteligencia artificial? Pero entonces, ¿qué sucede ahí? Para responder a esa pregunta, quiero iniciar con una estadística interesante. Evidentemente, ya hay un 74% de empresas que están probando en diferentes áreas qué hacer con inteligencia artificial. Eso, bueno, listo, está bien. Más sin embargo, el 44% de estas empresas han fracasado en el proyecto. Es decir, han perdido dinero, no han logrado los resultados esperados. Entonces ahí está pasando algo, ¿no? Está pasando algo curioso. Y además de eso, solamente el 15% de estas empresas conocen ese retorno de la inversión. Claro, además de eso, el 20% o menos del 20% ha establecido políticas que permitan gestionar lo que sucede con la inteligencia artificial en la empresa. Ahora, chévere estos datos, pero voy a ejemplo. A mí me gusta como contar anécdotas o casos que me he topado, digamos, en la investigación o en reconocer estos casos y cómo mostrárselos a las empresas de una manera muy sencilla. Por ejemplo, Willy's Chocolate Experience es una empresa que en este afán de voy a montarme la inteligencia artificial, tengo que hacer algo con inteligencia artificial, como muchas empresas, decidieron hacer una campaña de marketing con inteligencia artificial. Entonces, si se dan cuenta, todo esto fueron imágenes generadas con inteligencia artificial y bueno, toda una expectativa de un evento para promocionar un evento. ¿Qué sucedió? Cuando la gente llegó al evento que ven en pantalla. Entonces, la inteligencia artificial les jugó una mala pasada. O sea, todo lo contrario, la gente comenzó a criticar el evento. La expectativa que generó el evento usando inteligencia artificial fue alta. Y los comentarios en redes sociales, al verse con la realidad, fueron negativos. Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo no se tenía claro cuál era el objetivo o el papel que iba a jugar la inteligencia artificial, sino únicamente por moda, vamos a usarla, y escuchamos por ahí que en marketing sirve para generar imágenes y hagámosle, sin evaluar realmente el reto o qué impacto estaba teniendo en mi campaña de marketing. Entonces, me regreso a la pregunta que siempre se acercan a mí a hacerme, ¿no? ¿Qué hacemos con inteligencia artificial? De hecho, hasta me pagan por eso, ¿no? Para responderla. Pero yo luego les cuento, bueno, yo no te puedo contestar esa pregunta enseguida. Primero tenemos que cambiar la pregunta. Y entonces más bien ahí es la primera pregunta que tenemos que hacernos, no solamente las empresas, de hecho, cada uno de ustedes como profesionales también. ¿Qué retos tenemos en las empresas que no hemos podido resolver? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. A la final, la inteligencia artificial llega hoy en día para resolver esos retos que no hemos podido resolver como empresa, como profesionales o en la educación. Entonces, les cuento, bueno, Coca-Cola fue otro que también por sumarse a todo el tema de inteligencia artificial, creó una campaña de una bebida diseñada con un algoritmo de inteligencia artificial. Y ahí conocemos la Y3000. Claro, la gente, bueno, utilizó toda la data de toda digamos, todos los inputs de los usuarios de cómo debería ser una bebida de Coca-Cola en el futuro. Claro, todo el mundo comenzó a decir,
no, tiene que tener vainilla, tiene que tener caramelo, en fin. Pero el resultado también fue, se imaginen, era una combinación de todo un poco. Entonces, realmente no le fue muy bien. Claro, Coca-Cola no solamente utilizó inteligencia artificial para esto, que no le fue muy bien que digamos, ¿no? Sino que además de eso, por ejemplo, tiene gemelos digitales que simulan todo el tema de procesos operativos en su industria, ¿no? Y han logrado mejorar un 20% en todos estos procesos. Además de que utilizan la inteligencia artificial generativa para ejecutar campañas de marketing donde han tenido un retorno a la inversión. Ahora, estos siguientes casos que les voy a mostrar son curiosos porque luego ya vemos cómo esta herramienta comienzan a adoptarla con un propósito real, con un reto real, con una creatividad interesante. Por ejemplo, Domino's Pizza, los conocemos, ¿no? Hicieron una campaña de fidelización. ¿El reto cuál era? O sea, ellos no partieron de vamos a usar inteligencia artificial, partieron del reto. ¿Cuál era el reto? Quiero fidelizar a mis clientes. Entonces, hicieron un portal web donde la gente se registraba, ya dejaba todos los datos de domicilio, de dónde vive, todo, y ya tenías un robot, un bot, que tú podías escribir a un tweet. En Twitter podías hacer un tweet y nada más con ese tweet te llegaba una pizza a la casa. O con Google Home, dar una instrucción y te llegaba automáticamente una pizza a la casa. Claro, si tú tienes una opción de pedir una pizza nada más con una palabra u otra pizzería, tienes que meterte a una app y todo esto, ¿cuál pides, no? Fidelización pura. Y disminuir esa experiencia de usuario, fortalecerla como tal. Entonces, otro ejemplo interesante fue Intelligent X. Intelligent X lo que hizo fue, bueno, es una empresa de cerveza, no tiene nombre de empresa de cerveza, pero es una empresa de cerveza, y estaban en una junta y tenían 4 tipos de sabores para lanzar de cerveza, y luego a la final no sabían cuál lanzar. Muchas veces pasa eso cuando uno está tomando decisiones, o toma decisiones, otro reto, y luego, bueno, ¿cuál lanzamos? Entonces uno dijo, bueno, pero usemos inteligencia artificial para que nuestro público nos diga cuál es la mejor cerveza de todas. Conectaron un asistente inteligente con Messenger y recibieron todo el input de cada una de sus cervezas y a la final quedó la que mejor feedback tuvo. Sus clientes escogieron qué cerveza lanzar, con unas campañas que evidentemente al usar inteligencia artificial con un propósito bien claro, pues también les ayudó a posicionarse en marketing, ¿no? Y así podemos encontrar empresas como Walmart que utilizan su proceso de producción inteligencia artificial, personalizan la experiencia de aprendizaje. Walmart tiene un asistente, un bot que te hace preguntas en la página web y te acompaña en la experiencia de compra, por ejemplo. O el mismo Walmart ha utilizado tecnologías como NVIDIA. No sé si sabían que NVIDIA hoy en día se pasó a Apple en una de las empresas de mayor valorización. ¿Por qué? ¿Qué hacía NVIDIA antes? Fabricar hardware para videojuegos. ¿Qué hace hoy en día? Fabrica hardware. Ese mismo hardware de videojuegos ahora se usa en la inteligencia artificial por todos los requerimientos técnicos que exige y que este procesamiento pues luego lo ha logrado NVIDIA. No solamente para detección de imágenes o identificar patrones o también operacionalizar robots, ¿cierto? Utilizando todo este hardware que ya hoy es posible y que por eso hoy la inteligencia artificial se ha democratizado y estábamos esperando que el hardware nos permitiera en tiempo real hacer un procesamiento inteligente, una analítica en tiempo real, como lo vemos acá. O por ejemplo, en el sector de la construcción, que también hemos acompañado, en donde yo puedo tener un dron que a través de visualización de imagen detecte cuando, un mapa de calor, cuando una máquina se va a calentar o cuando puede ocurrir un accidente de trabajo. Entonces, indudablemente, todo esto se ve en múltiples industrias, sector de los arquitectos, que hay herramientas que te permiten diseñar toda una casa colocando unos inputs, como lo ven acá en pantalla, desde la creación del plano hasta luego la construcción en render de 3D. Claro, ahí cuando ya uno comienza a ver los ejemplos, uno comienza a pensar en muchas cosas que ya luego muchos han pensado, bueno, ¿y qué va a pasar con los arquitectos? ¿Qué va a pasar con ciertos roles y ciertos cargos? Entonces, es por eso que también hoy les voy a contar cómo aprender, cómo aprovechar esta herramienta para luego también transformar nuestra profesión, transformar nuestros cargos, para así transformar la empresa. Por ejemplo, en WAC, y les cuento acá, ¿no? Es una empresa que vengo acompañando a implementar, una startup argentina, y que también está en Miami. Y luego ellos, inicialmente, creamos una inteligencia artificial que ayudaba a los veterinarios a atender consultas online
y poder multiplicar su capacidad de atención 10 veces. Pero luego ya estamos haciendo un piloto de que unas fases de la consulta la haga 100% autónomo la inteligencia artificial, como por ejemplo un triage, ¿cierto? Esa primera parte de anamnesis de hacer preguntas al padre de mascota de que está teniendo la mascota o darle un nivel de urgencia a la consulta. Entonces ya vemos que aquí, por ejemplo, estamos reemplazando a un veterinario, ¿no? O en Mangos Academy, que también es una empresa que cofundé y que estuve como CEO 5 años, logramos construir rutas de aprendizaje totalmente personalizadas con inteligencia artificial para que luego, dependiendo de tu cargo, tú tuvieras una ruta individual con las habilidades a desarrollar, con el contenido a consumir, y luego hasta tenemos un MBA en donde hay un profesor virtual de inteligencia artificial que acompaña a los estudiantes a hacer la tesis. ¿Y qué hemos logrado? Impacto, el reto. Que estudiantes que antes se demoraban 4 años en hacer una tesis solamente lo hagan en 1 año, por ejemplo. O también en TumiPay estamos trabajando ya en construir un score crediticio para personas, digamos, vulnerables que no puedan acceder al sector bancario y que luego no existen hoy mecanismos de cómo obtener la data, cómo integrarla para poder permitir y darle esa data a empresas de crédito para que puedan acceder a un crédito o acceder a la banca. O por ejemplo, como en muchas fintech, hacer detección de fraudes a través de analítica de datos. Entonces, indudablemente, si nos vamos a Google, las búsquedas han aumentado. ¿Quién no ha buscado en Google inteligencia artificial, cierto? Pero, ¿y quién no ha, por ejemplo, utilizado ChatGPT para hacer preguntas tan cruciales como, bueno, ayúdame, yo tengo un bebé, de hecho creo que estaba por ahí ahorita y se fue, y luego preguntar, después de una consulta con un pediatra, hacer preguntas para poder profundizar el conocimiento, las recomendaciones que me dio el pediatra. O por ejemplo, si voy a hacer la compra, utilizar herramientas como Notion para hacer la compra automática y me diga el listado de cosas que tengo que comprar y me dé básicamente hasta el menú de la semana. Entonces, hoy en día, claro, también nos estamos llenando de un montón de herramientas, abrumando de un montón de cosas que podemos hacer, pero recuerden, la pregunta importante no es qué hago con inteligencia artificial y qué herramienta utilizo. Enfóquense primero en el reto más grande que tienen ustedes como profesionales o como empresa. A partir de ahí comenzaremos a identificar mecanismos, metodologías, herramientas, todo. ¿Cuántos no hemos conectado a una reunión y aparece un asistente que es una inteligencia artificial que toma notas de las reuniones, ¿no? También está sucediendo eso. O por ejemplo, Adobe está revolucionando el mundo del marketing porque gracias a sus herramientas de inteligencia artificial, este Photoshop, luego ahorita va a ser posible que cuando ustedes en poco tiempo van a poder ver una pauta publicitaria donde no van a ver a Messi o a Cristiano Ronaldo, sino van a ver su foto usando unas zapatillas de Nike. Y es una promoción o una imagen generada en tiempo real teniendo en cuenta tu perfil. Y eso se llama, la plataforma se llama Adobe Experience. Definitivamente ya está demostrado, y aquí lo sustento con este artículo, que la productividad está aumentando gracias a la inteligencia artificial. Un 60%. Tenemos superpoderes. Es la era de los superpoderes. La pregunta es, ¿para qué y con qué fin lo vamos a utilizar? Porque la diferencia entre esos empleados que van a ser reemplazados, ¿cierto? Con los empleados que luego van a permanecer en las empresas, porque ya está sucediendo, ya no es un tema de futuro, sino un tema de hoy en día hay reemplazo de ciertos roles y ciertos cargos. Claro, la diferencia va a ser en cómo vamos a transformar nuestro cargo y qué vamos a tener en cuenta para eso. Les pongo un ejemplo, que también qué tanto somos empáticos con esta nueva tecnología. De hecho, hay un concepto de empatía sintética que es cómo aprovechamos y cómo conectamos con el propósito de la inteligencia artificial para sacarle provecho. Estas son imágenes generadas 100% con inteligencia artificial, campañas publicitarias, propagandas que ya usan inteligencia artificial y que luego son difíciles de diferenciar con una producción audiovisual. Tom Hanks tenía la oportunidad de ir a protestar y a unirse a protestas en Hollywood de muchos guionistas que hoy existen, protestas de cómo es posible que la inteligencia artificial está haciendo guiones de series y películas. Pero él hizo todo lo contrario. Él luego está avanzando en la firma de un contrato para poder dar uso de su imagen luego de que se muera y que todas las regalías de las películas que salgan con su imagen usando inteligencia artificial, pues esas regalías pueda recibirlas su familia.
Entonces, lo primero también no solamente es qué reto va a resolver, sino también darle apertura a poder conocer y aprovechar la inteligencia artificial. No todo es color de rosa, evidentemente está el reto de toda la noticia fake, por ejemplo, que podemos encontrar como esta, una explosión en el Pentágono, que luego causó conmoción, pero era una imagen generada por inteligencia artificial. Indudablemente, todos los que estamos acá, ¿cuántos, por ejemplo, se han descargado ChatGPT en el celular? Levanten la mano. Entonces, ojalá ahorita, cuando salgan, lo hagan. Tenemos a la mano hoy en día procesamiento de mucha data que luego se ha convertido en una conversación, la posibilidad de conversar con una inteligencia artificial de manera natural. La interfaz hoy se ha simplificado y cualquiera puede desarrollar y resolver retos utilizando inteligencia artificial. Cualquiera, cuando les digo cualquiera es cualquiera, ¿no? Hace poco le presenté ChatGPT a mi abuela y fue una conversación bien interesante que tuvo de muchas preguntas que ella tenía y que luego pudo resolverlas gracias a esta aplicación. Nosotros en Vivetori hemos venido trabajando en cómo ayudamos a las empresas a transformarlas a través de la innovación, claro, también impulsada desde las personas de cómo aprovechan la inteligencia artificial. Y para eso hemos, enfocado también en cómo impactar la productividad y la innovación. Ahora ustedes dirán, ¿qué es transformación empresarial? Transformación empresarial básicamente es poder repensar un proceso, es decir, cambiarlo como hoy lo conocemos, cambiarlo. Y ahí daba el ejemplo en un panel de esta mañana de un profesor, que luego hoy en día, ¿cómo evalúa? Si tú ahorita mandas a hacer un ensayo, ¿qué van a hacer tus estudiantes? A crear ese ensayo con inteligencia artificial. Entonces luego ese proceso de evaluación tiene que cambiar. Tienes que más bien exigirle al estudiante que use inteligencia artificial para que se prepare como profesional para usar estas herramientas y ponerle a resolver un reto como estudiante, a desarrollar una habilidad real más que, adquirir un conocimiento que no se ha aprovechado para solucionar un problema. Entonces, todo inicia también con cambiar procesos, repensarlos, desaprender. Luego, cambiar nosotros como personas, nuestro mindset al recibir y al desarrollar estas habilidades. Y por supuesto, esto también nos va a permitir no solamente transformar cargos y roles en las empresas, sino también transformar y desarrollar nuevos modelos de negocio. Todo esto impulsado con inteligencia artificial. Pero entonces la pregunta que quiero enfocarme en esta conferencia es, pero ¿cómo iniciamos? ¿Cómo como empresa no pierdo dinero? No estoy en ese 44% de los que pierden dinero al invertir en inteligencia artificial, o cómo puedo aprender, porque también luego estamos en una línea de EdTech en donde hoy en día queremos aprovechar la inteligencia artificial para muchas cosas en el sector educativo, pero también cómo aprender inteligencia artificial. Entonces, recuerden, la primera pregunta es, ¿qué retos tenemos? Para eso, nosotros hemos desarrollado una metodología muy experiencial en la cual, en lugar de aprender, viendo videos en un curso o escuchando a un experto hablar de inteligencia artificial o hablar de ingeniería de prompt, en lugar de eso, todo inicie con un reto. Entonces, si tú trabajas en marketing, ¿cuál es tu mayor reto en marketing? Si tú eres un profesor, ¿cuál es tu mayor reto como profesor? Si tú eres papá, ¿cuál es tu mayor reto como papá? A partir de este reto, vamos a comenzar a identificar posibles soluciones usando inteligencia artificial. Para eso, claro, hay que conocer casos de otras empresas, de otros usos que le han dado otros profesionales usando inteligencia artificial. Y además de eso, comenzar a crear. Suena fácil crear la solución con inteligencia artificial y además de eso, testearla y compartirla. Pero aquí sucede algo, la inteligencia artificial, ¿por qué se aprende de manera experiencial y no a través de un video? Porque es como aprender a usar la bicicleta o aprender a manejar carro, ¿cierto? Tú puedes ver muchos videos de cómo se maneja una bicicleta, pero hasta que no te montes en una bicicleta, no aprendes. Hasta que no te caigas, no aprendes. Entonces, muchos profesionales hoy en día comienzan a interactuar con la inteligencia artificial y al primer error dicen, esto no sirve. La inteligencia artificial alucina y abandonan el proceso. Y hace parte de la experiencia equivocarnos. Sobre todo, por ejemplo, los maestros que a veces luego tenemos un miedo al que dirán, a fracasar. Imagínense como yo, como profesor, que yo implemente una nueva estrategia didáctica y como profesor fracaso. Tenemos miedo al fracaso y eso tiene que cambiar. ¿Y saben cómo se llama eso? Adaptabilidad. Y es una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar como profesionales. A fracasar
comenzar a fracasar mañana, por ejemplo. Para esto, en este proyecto, hemos implementado un sandbox en las empresas, un laboratorio en donde las empresas se pueden equivocar de manera segura y de manera temprana. Y en un mes pueden desarrollar una solución a partir de un reto real de la empresa. Y hemos encontrado profesionales que son legales, que han hecho un asistente para revisar contratos, por ejemplo. Al final del proceso hay un portafolio de proyectos donde la empresa puede escoger en qué proyecto invertir. Y antes de invertir cientos de millones de dólares, pues luego puede hacer pequeños pilotos en un mes con su propia gente. Entonces, ¿a dónde voy? Ahorita hablé de adaptabilidad, pero no es la única habilidad blanda que se requiere. De hecho, muchos hablan de ingeniería de prompt. Yo no me preocuparía tanto por la ingeniería de prompt, porque la ingeniería de prompt a mí me asusta el hecho de que son reglas muy estáticas de cómo interactuar con la inteligencia artificial. Yo, en lugar de creer en la ingeniería de prompt, creo más en las habilidades blandas. Por ejemplo, pensamiento crítico. Cómo repensar, cómo cuestionarnos lo que hoy en día conocemos en nuestro alrededor, en nuestros procesos, en nuestro rol. O cómo aprender a solucionar problemas, porque al final para esto vino la inteligencia artificial, para solucionar esos problemas que no habíamos podido solucionar en nuestro sector. Y por supuesto, saber delegar. Ahorita les contaré por qué. Quiero que me ayuden a identificar cuál es el número que hace falta. Y les voy a dar 60 segundos nada más. Si alguien tiene la respuesta, me levanta la mano y me dice. 4. ¿Otro número? 7. ¿Qué más? Parece un bingo. ¿Cómo? 7. 0. 3. 4. Miren, por temas de probabilidad ya alguno debería haber dicho la respuesta correcta. No. Ninguno ha dado la respuesta correcta. Lo más seguro que en estos momentos todos están haciendo es haciendo los cálculos matemáticos. ¿Cuántos de aquí no han comenzado a hacer? Lo primero que hicieron fueron cálculos matemáticos, a poder comenzar a sumar, a restar, a ver un patrón matemático. En nuestro cerebro tenemos un modelo mental ahí impregnado, ahí inyectado, ¿no? De que cuando vemos números, matemática. Aquí necesitamos, es un problema que se resuelve con matemática, ¿cierto? Los niños de alrededor de 4 años resuelven este ejercicio en 20 segundos. Y la respuesta es 2. ¿Por qué? Porque luego solamente hay que contar cuántos círculos hay en la serie de 4 números, cuántas bolitas. Por ejemplo, en el 2581 hay 2 círculos. Si se dan cuenta, el 7777 hay 0 círculos. O en el 1111, 0. ¿Será que tenemos que volver a ser niños para poder innovar, para poder tener esa capacidad de resolver problemas y no estar limitados con los modelos mentales que hoy en día tenemos? Ese es el mayor desafío que tenemos hoy en día y lo he visto en la educación, en fintech, en agrotech, en todos los sectores. Desaprender. Nos cuesta desaprender porque la inteligencia artificial merece poder repensar las cosas como las estamos planteando el día de hoy. Y eso se llama creatividad, se llama pensamiento lateral y es una de las habilidades más importantes porque quienes están transformando el mundo con inteligencia artificial están no solamente, más que utilizar una herramienta, están replanteando las reglas de juego. Y la inteligencia artificial solamente es un medio, no es el fin, ¿no? En este caso, en el laboratorio que nosotros hacemos, en el sandbox, cada fase se desarrolla una serie de habilidades blandas. Aquí ya les estoy respondiendo un poco cómo aprender inteligencia artificial. Porque no tienen que aprender a usar ChatGPT. ChatGPT es un chat que cualquiera, si todos chateamos en WhatsApp, podemos chatear con ChatGPT. Para aprender inteligencia artificial hay que aprender a pensar de manera crítica. Hay que resolver problemas. ¿Por qué pensar de manera crítica? Porque tenemos que ser un niño de 4 años que le pregunta a la mamá ¿por qué tengo que ir al colegio? A pensar, a replantearnos todo lo que conocemos en nuestro alrededor para resolver la educación, por ejemplo, y el aprendizaje que necesitamos hoy en día. Resolver problemas complejos, porque tenemos que saber analizar los problemas para poder resolverlos. Si no, luego la inteligencia artificial te ayuda a resolverlos, pero también requiere de una metodología o una técnica que te ayude a entenderlo y abordarlo con una tecnología que hoy es la inteligencia artificial, pero mañana viene la computación cuántica, puede venir, la tecnología viene y va, ¿no? Hace unos años era blockchain, por ejemplo. Crear soluciones. Crear una solución en inteligencia artificial, por ejemplo, ayuda mucho saber delegar. Porque, ¿qué sucede? Cuando tú estás usando ChatGPT, muchos lo que hacen es, le dan una instrucción y se equivoca. Imagínense que un empleado llega a una nueva compañía
y tú le dices, necesito que me crees una campaña de marketing, y ese empleado se equivoca, se va a equivocar, no le has hecho un onboarding, ¿cierto? Cuando llega un empleado nuevo a la empresa, tú le haces un onboarding, le haces un entrenamiento. Eso hay que hacerle a la inteligencia artificial también. Si él se equivoca, si el empleado se equivoca, tú le das un feedback, y de ese feedback él aprende. Así también hay que hacer con ChatGPT. Si ChatGPT se equivoca, dale un feedback. O, por ejemplo, empieza con delegarle a ChatGPT, por poner un ejemplo, en una herramienta, tareas pequeñas y luego tareas más grandes. Eso mismo uno hace al delegar. Saber delegar te va a ayudar también a interactuar con este tipo de herramientas. Y, por supuesto, como mencionaba ahorita, la adaptabilidad. Fracasar. No le tengan miedo a fracasar. Hay un libro interesante que se llama Mindset, que promueve el fracaso, que la mentalidad de crecimiento está en el fracaso, en no tenerle miedo al que dirán. Claro, los emprendedores somos mucho de vamos para adelante, fracasemos, pero hay otros profesionales que luego le tienen miedo a fracasar y que se están limitando en innovación. En Líderes AI, este laboratorio que hemos hecho, claro, primero diagnosticamos al profesional, evaluamos en qué nivel está, no solamente en habilidades de analítica de datos e inteligencia artificial, sino en habilidades blandas o power skills, que son importantes también para esto. También, evidentemente, pueden interactuar en un entorno seguro con herramientas que hoy en día ayudan a automatizar procesos o a crear asistentes inteligentes. Pueden identificar retos y desarrollar soluciones y, por supuesto, finalmente aprender, porque el resultado es un portafolio de prototipos que, en el peor de los casos, si no funciona, aprendiste a desarrollar un proyecto con inteligencia artificial. Y aquí hemos tenido la oportunidad de tener abogados, profesores, directores y formuladores de proyectos, es decir, todo tipo de profesional que a la final han desarrollado proyectos como, por ejemplo, un asistente para preguntas frecuentes de un proceso, un líder de talento humano que desarrolla un proceso de un asistente para contestar preguntas de cultura de la empresa, o analizar comentarios de clima laboral, un asistente jurídico para contratos, un asistente que soporta aplicaciones tecnológicas, automatizaciones de marketing, en fin, hay muchas posibilidades. Y si ustedes se preguntan qué tipo de cosas yo como profesional hoy en día son las que primero podría hacer en un mes, por ejemplo, con este tipo de dinámicas, interactuando, fracasando, uno, pueden aprovechar ya la inteligencia artificial para analizar datos. Y de seguro tienen datos en sus computadores, en sus diferentes dispositivos en la empresa. Crear asistentes se pueden crear en cuestión de minutos. Y automatizaciones. Les pongo un ejemplo. ¿Quiénes conocen Power BI? Entonces, Power BI es una herramienta que ha revolucionado la analítica de datos. Pero luego tú tenías que entender qué gráfica escoger para crear un dashboard. Power BI lo que hizo últimamente fue crear que tú pudieras subir el Excel y automáticamente él te creaba el reporte. Pero luego te quedas ahí. Te falta entender las gráficas y poder tomar decisiones. Hoy en día, con Power BI, no solamente me quedo en el análisis descriptivo que yo puedo hacer que es el análisis descriptivo, entender el qué de las cosas, ¿no? O por qué sucede algo. Por ejemplo, ¿cuántas ventas sucedieron en octubre? Eso lo responde un reporte, un dashboard con gráficas, ¿no? Y luego, ¿por qué bajaron las ventas hoy versus el mes anterior? También lo responde un reporte, ¿no? Pero hoy en día, gracias a estas herramientas generativas como ChatGPT, podemos, sin saber programar Python, hacer predicción de datos o también simular escenarios. Entonces les pongo un ejemplo. En este caso, subí una data de un proyecto en el sector de la construcción a ChatGPT y luego él entiende que es una data que yo quiero comenzar a analizar y hasta yo puedo comenzar a preguntarle qué cosas puedo hacer con esta data. Y tengo ahí un copiloto que me va a ayudar a analizar los datos. Por ejemplo, él me puede decir, puedes hacer correlación de variables, él mismo te va guiando. Entonces, ya no tengo que crear un reporte en Power BI, sino subo la data y voy preguntándole y le voy también pidiendo sugerencias de qué cosas podría preguntarle. Pero miren lo interesante aquí, que hoy en día aprender análisis de datos será necesario aprender a usar las herramientas o más bien aprender a saber y conocer qué puedo hacer con analítica de datos. Entonces, cada vez más la importancia no va a estar en el hacer de las cosas, sino en el qué puedo resolver con eso. En este caso, ChatGPT, por ejemplo, como lo vemos acá, él mismo yo le digo, quiero
quiero ver cuántas tareas están retrasadas, y bueno, me saca gráficas y me hace predicciones, pero además de eso puedo simular, proyectar, predecir cosas. Si no están utilizando, por ejemplo, este tipo de herramientas para analizar datos, pueden hacerlo y básicamente es subir el Excel y comenzar a hacer preguntas. Y además de eso, todo el poder que tiene este tipo de herramientas se basa en que ya no solamente son datos estructurados como Excel, sino datos no estructurados como las imágenes o, por ejemplo, comentarios de mis clientes. Entonces, si yo tengo un e-commerce, yo me bajo esos comentarios, los subo a ChatGPT y entiendo qué es lo que está hablando la gente de cada producto para ejecutar campañas de marketing más efectivas. Luego, después de, ya ahí vimos análisis de datos. Si nos vamos al escenario de los asistentes, que es el segundo ejemplo de proyecto que ustedes podrían, o solución que ustedes podrían construir, un asistente, hoy en día tú lo puedes construir con herramientas donde no tienes que saber programar, como por ejemplo Voxtel y OpenAI, el mismo ChatGPT. Este es un ejemplo de un asistente que crearon los mismos profesores de una universidad, en una de las empresas que soy founder, Mangoose Academy, y los mismos profesores crearon una experiencia para que los estudiantes pudieran hacer un role play a través de WhatsApp para aprender habilidades de liderazgo, a través de una conversación, simulando la conversación con una persona. Entonces, básicamente, el laboratorio permite conectar con herramientas y poder integrar herramientas para tú resolver un reto, como lo es. Entonces, aquí lo importante no es cómo creo el asistente, sino cómo puedo aprovechar esto, por ejemplo, en la educación, para que en lugar de dar una clase, una cátedra, más bien lleve a los estudiantes, bueno, hoy vamos a hablar con este WhatsApp y vamos a escribir y hablen. Y luego la clase es hablar por WhatsApp, pero luego un role play diseñado con inteligencia artificial, que luego conecta más con, por ejemplo, generaciones de hoy en día, ¿no? El tercer elemento fue el componente de automatización, ¿cierto? Entonces también podemos utilizar herramientas como Zapier, en donde yo me recuerdo un proyecto que hizo un líder de talento humano que quería medir el nivel de estrés de la empresa. Entonces conectó con Zapier un formulario de Google Form y luego las respuestas de este formulario de Google Form se enviaban a ChatGPT, pero no ChatGPT, sino un asistente que él creó en ChatGPT, una inteligencia artificial que creó a partir de ChatGPT, y él respondía y daba recomendaciones de, bueno, qué nivel de estrés estaba sufriendo el colaborador y recomendaciones para disminuir o mitigar los riesgos. Y todo esto con herramientas que hoy se les conoce como herramientas no code, es decir, no tengo que saber programar para poder arrastrar y soltar algunos elementos y en Zapier poder desarrollar una automatización de un formulario que se conecta a ChatGPT y que envía un correo con los resultados de una prueba. De hecho, tengo profesores que hoy en día no están evaluando con un quiz ABCD, sino están evaluando con preguntas abiertas que califica una inteligencia artificial. Entonces, el tema, insisto, todos estos ejemplos que les estoy colocando no empezaron con les voy a enseñar Zapier, o les voy a enseñar ChatGPT, o Voxtel, o Notion, o cualquier herramienta que ustedes hayan escuchado. Inició por un reto, por un problema real, conectar con un estudiante mejor, hacer marketing de manera eficiente. Y luego, el segundo elemento es, fracasaron. Para llegar a estas soluciones tuvieron que fracasar 5 veces, pivotear 5 veces. Y luego, ahí sí entender en dónde podían comenzar a impactar con su solución. Es importante entender que estamos en un momento en donde anteriormente el 80% de nuestro tiempo lo dedicábamos a hacer y nada más nos quedaba un 20% para pensar. Gracias a la inteligencia artificial y a las automatizaciones vamos a tener un 80% para pensar y nada más un 20% para hacer. Y vamos a tener más tiempo también libre, ¿no? Para nuestro bienestar y nuestro bienestar emocional, por ejemplo. Entonces, está cambiando este pareto de hacer y pensar. Por eso es importante cada vez más conectar con nuestro propósito. Yo como profesor, ¿qué hago aquí? Hoy el propósito, por ejemplo, de un profesor va a ser desarrollar habilidades en lugar de entregar conocimiento. El conocimiento ya está en ChatGPT, está en Internet. Hoy desarrollar habilidades es tener estrategias experienciales basadas en retos, en resolución de problemas complejos. Si soy un profesor de finanzas, traigo un caso de estudio, resolvamos, innovemos, aprendamos equivocándonos. Yo, profesor, como profesor, tengo derecho a equivocarme, ustedes también. Tiene que, de pronto, el sistema educativo no tener notas, por ejemplo, calificaciones, sino más bien
cuando yo hablo a un estudiante, en lugar de darle un número, darle un feedback y recomendaciones de dónde mejorar. Hay muchas oportunidades en donde podemos repensar las cosas, en donde tenemos que desaprender indudablemente. Es por eso que el verdadero impacto de la inteligencia artificial no está, evidentemente, en reemplazar humanos. Creo que ya se han dado cuenta de esto, ya se han dado cuenta de la importancia del hombre y de la humanidad para revolucionar la educación, la industria, etc. Lo importante es que vamos a tener superpoderes, vamos a empoderarnos con más herramientas para resolver esos retos que hasta ahora como humanos no habíamos podido resolver. Muchísimas gracias. Creo que no sé si da tiempo para preguntas. ¿Sí da tiempo? Ok, vale. Hola, hola, hola. Ahí me listo. Buenas tardes, ¿cómo está acá? Ok. Me llamo Cristian. Yo he estado manejando también similar al que usted mostró con Zapier, pues unas herramientas en la empresa. Yo quisiera saber de pronto su opinión acerca de compartir la información de la empresa en estas herramientas que son algunas pues en parte gratis. Vale. Pues, muy buena de bajo pregunta. costo. Evidentemente hay un tema de seguridad de la información ahí. Es por eso que muchas empresas luego, ahorita, cuando nos han buscado, les ha gustado el tener un sandbox, un laboratorio, porque luego es un lugar seguro en donde su data está protegida. De hecho, tanto así que hay muchas empresas que hoy en día luego hasta están optando por regresar de la nube a tener su infraestructura física en in-house. Luego ya depende de cada empresa su política de datos. Vimos que nada más el 15% al inicio de las empresas se preocupan por entender, el 20%, perdón, por entender la política de datos que hay en la empresa, la gobernanza del dato. Entonces hay unos temas ahí que hay que trabajar desde el área de tecnología que lidera esto, pero luego también desde la alta gerencia que hoy tiene que preocuparse por gobernar los datos. De igual forma, algo más sencillo para poder gestionar estos riesgos es, Zapier es una herramienta, pero luego también existe Power Automate y muchas empresas ya tienen contratos con Microsoft que es de Power Automate. Entonces muchas optan por usar herramientas donde ya tienen contratos de confidencialidad, tienen, digamos, mayor gestión de, digamos, de estos riesgos a través de un tema también contractual, ¿no? Vale. ¿Si hay alguna pregunta? Vale, por acá. Tardes. Quería reforzar un poquito el tema de las alucinaciones, porque si bien todo esto suena genial, en un entorno productivo sí o sí estamos arriesgando capital, bien sea en términos físicos, bien sea en términos de tiempo, y pues en últimas, si yo tomo una mala decisión implementando una alucinación que me sugiera una inteligencia artificial, sí o sí lo que yo estoy poniendo en juego es mi trabajo. Claro. Entonces, sí, comprendí bien el concepto. Antes de implementar cualquier idea o sugerencia que me arroje una inteligencia artificial, ¿esta se testea en un ambiente de prueba? Vale, precisamente Sí. esa es la razón de ser del sandbox, ¿no? Lo mismo, no solamente para temas de seguridad de la información, sino también porque yo comenté mucho que es natural, así como cuando uno usaba, la alucinación es como una caída en la bicicleta. O sea, definitivamente tienes que caerte en la bicicleta para poder aprender a manejar bicicleta. O se te tiene que apagar el carro para aprender a manejar carro. Cuando estás creando una solución de inteligencia artificial, va a alucinar la inteligencia artificial. Tienes que estar preparado para saberlo. El problema es que tú coloques eso en productivo enseguida. Para eso hay que tener ambientes seguros de sandbox en donde yo haga pruebas, testeo, donde no hay una inversión fuerte y luego al ya llevar varios pivoteos, o sea, varios ajustes de la solución, pues luego evidentemente tomar la decisión en qué momento ya está preparada para eso. Indudablemente también, ahí es donde también la capacidad humana y el humano y el rol que se está transformando más para hacer ese acompañamiento de vigilancia de esto está funcionando o no y tengo que ajustarlo. Finalmente, la inteligencia artificial no se desarrolla y ahí quedó el proceso. Hay que estar continuamente dándole feedback y entrenándola y optimizándola. Entonces es un proceso continuo
pero luego de varios fracasos es que yo puedo ya disponer de una versión viable para salir en productivo, ¿no? ¿Y cuál sería el criterio para implementar en producción versus la cantidad, si es que las hay, de alucinaciones o no? Yo he visto proyectos en donde a la segunda iteración no está alucinando. En cambio, hay otros proyectos en donde es la hora y todavía hay cambios, todavía sigue alucinando y no ha encontrado la forma. Y luego a la final hay cambio en cuanto a la herramienta que se está usando, o luego muchos de las alucinaciones también se debe a la data con la cual se está entrenando. Si tú eres técnico, de pronto entenderás los procesos de fine tuning también. Entonces la inteligencia artificial como está, ChatGPT solito no es suficiente, sino que tienes que hacer tu propia versión de ChatGPT haciéndole fine tuning. Entonces ahí luego es un tema técnico en donde cuando está alucinando, tecnología entra a fortalecer este tema, ¿no? Pero la respuesta depende de cada reto a resolver, es un mundo distinto, y finalmente ese acompañamiento también que se tiene en el sandbox es muy importante, porque luego se dan las recomendaciones de dónde tomar decisiones y hacer ajustes para que deje de alucinar, por ejemplo. La universidad siempre le decían a uno la experiencia del investigador. Claro, así es. Y la investigación también, bueno, el método científico es eso, ¿no? Experimentar y observar e ir mejorando. Vale, perfecto. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias y bueno, un gusto haberlos acompañado. Chao, chao.